Hola, buenos días. Yo soy Mavi Muñoz Enonín y les doy la bienvenida al segundo día de actividades de nuestro coloquio sobre música contemporánea, donde estamos platicando con los intérpretes de la música contemporánea, sus vivencias, cómo la ven, cómo la piensan, la música, cómo la viven. Entonces, bueno, les doy la bienvenida tanto a los que están en sala como a quienes nos sintonizan a través de las distintas plataformas que está ofreciendo el CENART. Si nos sintonizan en vivo o si nos ven diferido, pues un saludo y un agradecimiento por estar viéndonos. Y bueno, sin más, paso a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, que es ampliamente conocida. Quien visite las orquestas frecuentemente, estoy segura de que saben quién es y que tiene una carrera por demás conocida. Me saltaré las presentaciones, pero le doy la bienvenida a la percusionista Gabriela Jiménez, que accedió a estar con nosotros y charlar sobre música hoy. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mavi. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los presentes y los que se conectarán después o quienes vean después el video. Estoy muy orgullosa, muy feliz de que se hagan este tipo de eventos, porque justo es lo que nos conecta. La música de por sí nos conecta y aquí estamos conectados todos. Buenísimo, la música y en este caso también las palabras y el pensamiento. Y la primera pregunta que te quiero hacer va justo en esa dirección. Normalmente el pensamiento sobre música, entendamos historia, análisis, investigación en general, históricamente ha dejado de lado la voz de los intérpretes, sobre todo desde que se separó la actividad de la composición de la interpretación y se hizo una especialidad, ¿no? Entonces, normalmente el registro histórico ha dejado atrás eso y la investigación contemporánea está dando un giro, pero todavía no suficiente y es parte de lo que queremos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es pensar la música desde fuera del instrumento, que es lo que estamos haciendo hoy? ¿Cómo te sientes de este ejercicio de platicar sobre música más que hacer música hoy? Sí, por supuesto, es la pasión de nosotros los músicos, la música, hacer música. Creo que desde el principio es reflexionar sobre lo que la música es, el sonido y silencio, y esa combinación es lo que nos lleva a nuestra actividad, que es la creación de un sonido propio. En este ejercicio de cómo hacerlo, no solo es frente al instrumento, sino también en este espacio que nos hacemos los intérpretes, y se mezclan muchas cosas, por eso es el conocimiento, por eso tanto solfeo, tanta historia, tanto análisis, contrapunto, fuga, etcétera. Sin ser compositores necesitamos saber todo esto y no solo saberlo, sino accionarlo activarlo todo el tiempo, de modo que el trabajo de nosotros los percusionistas, por ejemplo, es imaginar, por ejemplo, vemos la partitura, imaginar en el set de percusiones cómo voy a acomodar los instrumentos, qué tipo de baquetas voy a usar, todo este tipo de preguntas nos los hacemos los intérpretes, pero más allá todavía, para mí es muy importante el ejercicio de reflexión, cómo voy a producir mi sonido, o sea, primero imaginar mi sonido, que es en relación a lo que el compositor está planteando en su partitura y yo hacer mi parte creativa en este ejercicio de acercarme a lo más posible, lo más que puedo, a la idea del compositor, que también sabemos que muchas veces la partitura, por muy perfecta que sea, a veces se aleja de lo que el compositor en un principio piensa. Entonces, por eso es una actividad tan exquisita, porque es esta trilogía perfecta de la mente, emociones y cuerpo, y bueno, más allá del espíritu, pues, y de todo lo que nos conlleva como seres humanos, es el cuento de nunca acabar, porque finalmente nos acercamos por medio del instrumento, claro que sí, es nuestra voz, el instrumento es nuestra voz. No hay por así decirlo, un lenguaje oral o escrito, como vendría a ser el español o el francés, etcétera, pero sí está el lenguaje musical, que es 100% emoción, son ideas, son todos estos sentimientos, y por eso es tan particular que cada uno de nosotros los intérpretes, y tan importante que cada uno de nosotros los intérpretes hagamos nuestra versión de lo que los compositores plantean en sus partituras.
Buenísimo. Oye, voy a cambiar un poco el orden de las preguntas porque me interesa todo esto que dijiste de la relación mente, cuerpo, intelecto y demás. Y esto me lleva a la performance, ¿no? A lo que pasa en escena. Y bueno, ahí sabemos que, igual volvemos a la escena de la música clásica, tradicionalmente la performance o las posibilidades de lo que sucede en escena tradicionalmente están muy limitadas, ¿no? Tenemos un código específico de cómo comportarnos. Sin embargo, tú eres la excepción. Bueno, todos quien te conozca sabemos que la marca de la casa de Gabriela Jiménez es la gestualidad, el gesto y el modo de expresar la música a través del cuerpo, del movimiento, etcétera. Yo desde antes de tener el gusto de conocerte en persona, desde muy joven decía, la música se ve ahí, esa percusionista, o sea, lo que hace ya te informa sobre la música incluso desde antes de oírla, ¿no? Pero bueno, creo que tú eres una excepción hablando de la escena de la música clásica, pero creo que la escena de la música contemporánea ha abierto la puerta mucho más a la gestualidad y a involucrar el cuerpo. A ver, el cuerpo está involucrado en hacer música, pero luego se nos olvida, no es tan evidente la reflexión. ¿Cómo es para ti esto, la gestualidad? Y si encuentras alguna diferencia entre la escena de la música clásica en la que circulas, ¿no? Con frecuencia bastante, y la escena de la música contemporánea, si hay una diferencia para ti o si todo es gesto o cómo lo vives. Bueno, debo decirte, Mavi, y a todos los presentes y futuros presentes, atentos, que es un ejercicio que se lleva, es un proceso bastante interesante porque tiene que ver con quién estudia uno, a quién observa uno, por ejemplo, en conciertos. Yo procuro lo más que puedo ir a conciertos, ver a mis colegas tocar y aprendo muchísimo de todos y cada uno, todas y cada una. Y es muy bonito este enriquecimiento que le otorga a uno el poder aprender a partir de otros. Eso siempre va a ser vital. Sí, en efecto, como bien lo mencionas, la escuela europea es muy exacta en cuanto a todas las tradiciones, bien conocido. Yo también, tanto en percusiones como en piano, no puedes hacer movimientos que no son necesarios, etcétera. Y de hecho, podría decirte que en varios momentos yo decía, bueno, esto debe de haber algo más, porque yo escuchaba a mis colegas con un sonido mucho más profundo que el mío, y yo por mucho que usaba mi muñeca y mis dedos, no me dan el sonido que yo tengo en la mente para poder proyectar en el texto, en el lenguaje del compositor y en la época del compositor y en el estilo del compositor. Se me hacía como algo casi imposible porque es muy limitado, nada más usar la técnica, digamos, escolástica, académica, y siempre me quedé con esa duda. Por ejemplo, con unas excelentes clases con el maestro Armando Montiel de congas, y yo veía como justamente nuestro queridísimo y recientemente afinado el maestro Antero Chávez, él con una sola caída en la conga sonaba todo el salón y todo el cubículo, y yo tocaba y ¡tin! Sonaba muy delgadito el sonido. No, entonces no me llegaba a convencer. Trasladado a los timbales, después también lo aprendí en Manhattan School of Music, donde hice mi maestría en música. Fue muy interesante porque en algún momento el maestro de timbales, Don Campaton, mi maestro de timbales, también tuve a Chris Lam en percusiones, nos pidió a todos los alumnos dejar el banco. Para nosotros, el banco de los timbales, del timbalista, era así como, esto se siente muy incómodo porque estamos acostumbrados a tocar de pie, sentados. Entonces tocar de pie era como, no, esto se siente rarísimo. Bueno, después ya cuando llego a México lo practico con el maestro Herrera de la Fuente, y que me pedía más y más sonidos. Sí, pues es un orquestón, la Filarmónica de la Ciudad de México, y no me daba el sonido que yo tenía en mi mente, ¿no? Entonces es una búsqueda. Primero es aprender lo que en las academias, en la escuela, en los institutos, en las instituciones musicales
que no solo es percusión, es solfeo, que es algo que yo insisto muchísimo. No dejen el solfeo, no dejen de solfear, por favor. Intérprete siempre primero el solfeo y claro, averiguar del compositor, averiguar de la época, de involucrarse lo más posible, pero en la búsqueda de un sonido propio, ese es un trabajo que es el de nunca terminar. Hay que desaprender para aprender desaprender lo que uno aprendió, pero en el sentido de tengo que buscar algo nuevo. Entonces, entonces esta gestualidad que ven el público, que ves tú, que ven quienes se acercan, es una búsqueda que yo hago constante, es una actualización constante de una creación de un sonido propio integrado al texto y al contexto de la música que estamos tocando. Entonces no es lo mismo Stravinsky que Mozart, pero bueno, los disfruto igual. Y ahora, en la música contemporánea, por ejemplo, en las obras de Gaby Ortiz, que me encanta tocar los conciertos de Gaby Ortiz, y bueno, no son los únicos que toco, pero me encanta la forma en cómo Gaby tiene su mismo lenguaje, es muy amplio. Entonces tiene además es la virtud de entender perfectamente las percusiones y también la otra virtud, como muchos compositores, de acercarse al intérprete y ver de qué forma se puede escribir algo que es posible de tocar, porque también hay de repente cosas que vemos los intérpretes y que son imposibles de tocar por el mismo instrumento, no hay posibilidad de tocar algo. Pues nosotros le buscamos, hay que siempre sustituir o encontrar la forma, crear una forma de poder hacer las cosas y no decir, no lo toco porque no se puede, simplemente es hacer una propuesta nueva, comentarle al compositor. Entonces, con la música contemporánea, a mí todavía me da más esta libertad de creación. Es como los recuerdos para lo que es lo antiguo o anterior y la búsqueda de lo nuevo. Es como se concatenan el pasado, el presente y el futuro al tocar música contemporánea. Para mí es esto. Entonces, sí, si se trata de gestualidad, digamos que cada momento es una creación del sonido dentro de un contexto que tiene que ver todo, tiene que ver mi instrumento, mi cuerpo, yo también, cómo estoy, cómo me siento, los otros músicos, el director, el recinto y por supuesto la obra y el compositor. Sí, justo acabas de tocar otro tema que nos ha interesado mucho en el coloquio, que es la interpretación como un proceso de investigación, ¿no? Que está implícita o explícita, pero está ahí. Tú acabas de hablar cómo moldear el sonido es un proceso constante de investigación. Quizá en las percusiones la transición entre música clásica contemporánea, bueno, la tienes muy helada porque tú lo vives como un proceso de investigación constante, pero no sé en las percusiones qué tal se vive las distintas estéticas de la música contemporánea, las técnicas extendidas y todos estos sonidos que no aprendemos en los conservatorios. ¿Cómo lo vives? Sí, es muy divertido porque muchas veces encuentra uno cosas que, ¿y esto qué es? Casi de hablarle al compositor y preguntarle qué es lo que estás pensando porque no entiendo a veces o no está la instrucción o simplemente es muy libre y entonces hay que ser muy creativo. Y sí, justamente la virtud de la percusión es que wow, es prácticamente ilimitada. No podríamos decir que es ilimitada, pero es prácticamente. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar tambores de diferentes tipos nada más en México, pero si nos extendemos a todo el mundo, pues nunca termina uno de aprender las técnicas y de ejecución de los diferentes tipos de tambores, por ejemplo, y ya nos extendemos a los idiófonos, a todos los demás instrumentos. Bueno, es el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿cómo lo vivimos los percusionistas? Creo, bueno, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver que es primero conocer, saber conocer. Muy frecuentemente encontramos también instrumentos que no tenemos, no contamos con ellos, y si tenemos la posibilidad con algunos otros colegas de conseguirlos, está genial, pero cuando no, entonces pues mueve uno cielo, mar y tierra
para poder obtener tal instrumento, y si no, pues entonces optamos por, bueno, cómo es el instrumento, cómo se hace la ejecución, cómo se hace la estética de tal instrumento. Entonces, pues buscamos fabricarlo nosotros mismos. Entonces, es muy curioso cómo un percusionista lo vas a ver en una ferretería, en una tlapalería o en una carpintería o bueno, hasta en un deshuesadero, encontrando material para, para poder hacer nuestro set de percusiones. Entonces, vuelvo a lo mismo, es como una parte de creatividad, de creación y al mismo tiempo de diversión, porque eso es algo que nosotros los músicos no podemos dejar jamás de disfrutar ni un solo instante de cada momento, cada sonido y cada silencio que producimos. Buenísimo. Y por lo que estás diciendo, creo que el tránsito entre escenas musicales se da mucho más natural en las percusiones, ¿no? No estás encasillada en un género musical específico de música clásica, sino te nutres de escenas musicales y sospecho que no solo de la contemporánea, que es de la que estamos hablando hoy, sino de otras diversísimas escenas, de otros tipos de músicas. ¿Cómo vives ese tránsito o cómo lo has experimentado? No, hombre, es una belleza de vida, es una emoción total. Por ejemplo, hablando de música prehispánica, que es muy mexicana y cada vez más se va integrando a lo que es la música contemporánea. Y de hecho hablaba también, por ejemplo, de Gaby Ortiz, que tiene esta cualidad de la música tradicional, la música popular mexicana, lo tiene en su sangre, en sus huesos, es bien divertido. Por ejemplo, Antrópolis de Gaby Ortiz para orquesta sinfónica tiene unos solos de timbales que hay que ponerse a estudiar, sí o sí, por supuesto, hay que dominar el instrumento, hay que dominar el estilo, etcétera. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando viajo a Moscú, por ejemplo, con la maestra Milana Soboleva como invitada de la Fundación Tchaikovsky, hacer un recital no solo en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, sino también en el Museo Glinka. ¿Para qué? Para hacer una donación de instrumentos prehispánicos. Entonces, obviamente, no puedo decir, bueno, pues a ver qué hago. No, tiene uno que ponerse a estudiar, a saber de qué se trata, y me acerqué y bueno, yo siempre digo que mis alumnos se convierten en mis maestros porque cada quien va tomando un camino distinto. Entonces, por ejemplo, el maestro Pepe Navarro, que es experto en música prehispánica, que tiene un set de instrumentos impactante, hermosísimo, de teponaztles, huevitos y ayoyotl, de todos los instrumentos prehispánicos. Justamente nos acercamos para no solo hacer una película sobre los instrumentos de México, originarios prehispánicos, sino también para hacer un solo de instrumentos prehispánicos para poder hacer la donación y que, bueno, ya se quedarán así allá los instrumentos prehispánicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno se va, como bien lo dices, se va nutriendo, va uno ampliando el abanico de posibilidades, y justamente esto es lo que hace que los humanos seamos más humanidad, seamos más unidad, porque todos y cada uno es importante, cada uno de los elementos o cada una de las formas de hacer música, todas son igualmente válidas, nada más que unas tienen como ciertos públicos, y es tan hermoso, por ejemplo, ese tipo de coloquios, porque justamente hace que haya una unión, se ligan varias cosas al mismo tiempo, y como percusionista, pues no hay límites. se puede uno encontrar con maestros jazzistas o con maestros de todo tipo. Es más, muy frecuentemente, y más en la música contemporánea, vienen momentos de improvisación, por ejemplo, ¿no? Quienes no han jugado a improvisar, por así decirlo, es que es genial en otros idiomas. En español no es tan claro porque jouer de la percusión o play percussion o spiele Poken, en alemán, en inglés, en francés, jugar y tocar es el mismo verbo. Para nosotros en español hay una diferencia, pero yo siempre pienso, y de hecho se los explico a mis alumnos,
bueno, les planteo a mis alumnos, recuerden cómo es un niño cuando está jugando. Se mete tanto en su juego que casi prácticamente el mundo exterior no existe, y cuando lo llaman a comer o a cualquier cosa, no, yo estoy aquí. Bueno, esa es justamente la sensación de cuando nosotros los músicos nos metemos tanto en la música que la disfrutamos muchísimo, pero no la podemos dejar. Oye, aquí quiero ligar dos temas, porque ya hablamos bastante de Gaby Ortiz, así que quiero ir para allá. Una es los timbales. Los timbales normalmente no son solistas, pero cualquier solo de timbales es memorable por buenas o malas razones en general, ¿no? Cualquier intervención en la orquesta es muy presente. Pero tu especialidad son los timbales y bueno, hay pocas posibilidades de ser así la solista. Entonces, bueno, aquí quiero ligar ese tema, los timbales como elemento solista o como partícipe en los solos, en una masa orquestal, pero también como protagonista. Quiero hablar de tu relación con los compositores, pero evidentemente quiero empezar por el concierto Voltaje, no solo porque los timbales son protagonistas, sino porque fue dedicado a ti. Y porque quisiera que también abundaras un poco en esto que ya hablabas sobre Gaby Ortiz, de la relación compositor-intérprete, cómo es y cómo se da. Sí, claro. Bueno, son varias partes al mismo tiempo. Entonces, sí, por un lado, los timbales aparentemente solamente son armónicos y rítmicos, o sea, normalmente van enfatizando la tónica y la dominante, ¿no? Hay muchas bromas con respecto a Chiste. eso, de cómo suena para un timbalista o a un tamborilero o alguna música, y pues obviamente uno es, pam, 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 no, pues, no, claro que no. La música en sí es justamente lo que a mí me encantó, una masterclass de Antonio Sánchez, baterista mexicano mundialmente reconocido, que decía, bueno, el trabajo de nosotros los percusionistas es hacer que los demás suenen bien, y eso es algo que para mí, así, claro, por supuesto, es nuestra chamba. Ahora, el punto es que cuando yo toco timbales en la orquesta, sí te puedo decir, inmediatamente debo saber, no solo es quiero saber, debo saber quién está tomando la voz principal, a quién acompaño, y es el trabajo de timbalista, de orquesta, es tremendo, porque sí es cierto, por un lado está la armonía y el ritmo y el tiempo, sí, pero también la afinación, por ejemplo, fluctúa en una orquesta, y eso es algo que muy poca gente llega a conocer o reconocer, y en el trabajo del timbalista es totalmente estar siempre pues ligado a lo que está haciendo la orquesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay partes solísticas digamos, como parte de la orquesta? Entonces, es como todos los instrumentistas cuando tienen su parte solista, tienen que, pues, sobresalir. Entonces, es algo de lo más bonito, como para ser parte de la orquesta, pues sí, claro, el instrumento brilla. Complicadísimo, y por eso yo siempre reconozco el trabajo de todos mis colegas y les mando un saludo a todos los timbalistas, y mi reconocimiento: no es fácil tocar timbales, es bien complicado en una orquesta, y hay que estar siempre pegados en ritmo, pulso, sí, pero también afinación, textura, el gesto, todo. Ahora, sí es bien importante conocer y reconocer, y como lo hicimos Gaby Ortiz y yo en la Facultad de Música, eh, cuando ya nos da el SIGA la Orquesta Sinfónica de Minería para que se encargara el concierto Voltaje de Gaby Ortiz, pues lo primero fue, afortunadamente las dos damos clase en la Facultad de Música, y nos juntamos en el salón de percusiones, y lo primero es: Gaby, tú toca, improvisa, ¿no? Y bueno, a mí no me tienen que decir dos veces, y yo feliz improvisando. ¿Cómo te gusta? ¿Cuántos timbales? Y vamos, entonces lo primero fue definir cuántos timbales íbamos a usar. ¿Y esto por qué? Porque para que se pueda tocar una obra tiene que ser factible. Si ponemos 7 timbales, va a haber lugares donde no puedan tocarlo. Y si ponemos pocos timbales, pues también no hay mucha posibilidad de acción y expresión. Entonces, lo que decidimos hacer 5 timbales. ¿Y qué son 5 timbales? Pues son diferentes diámetros: 32, 29, 26
23 y 20 pulgadas, y esto que nos da pues un rango bastante amplio dentro de la octava, dentro de la escala, y son varias octavas, y eso nos ayuda muchísimo. Aparte, yo tengo la virtud de que mis timbales, cada timbal tiene una octava o hasta una décima, que eso es rarísimo en un timbal, que normalmente es una cuarta, quinta de rango entre timbal y timbal. Entonces imagínense cómo es como un juguete nuevo para uno, pero aparte también el poder decir o definir si se ponen instrumentos, se agregan instrumentos, en el caso voltaje, se agregaron Anglocken, que son cencerros afinados, y eso sí, no es por nada, pero hizo como 1000 veces más complicada la música, pero justo el punto es el rango y la posibilidad de poderse tocar, hacer cambios de afinación, suficiente tiempo para poder cambiar la afinación. Deben de saber que uno como timbalista puede hacer cambios inmediatos de afinación, do, si, la, sol, puede uno hacerlo en el mismo timbal. O hacer arpegios. Un arpegio se necesitaría, por ejemplo, un arpegio de 4 sonidos, necesitaremos 4 timbales. Si es muy rápido, porque si no se podría percibir el glissando entre una nota y otra. Eso es algo muy importante que si requieren siempre saber los compositores, cómo escribir en el instrumento y acercarnos siempre compositores a intérpretes e intérpretes a compositores. Es 2 vías, ¿no? Y por eso surgió este concierto voltaje tan dinámico y tan, bueno, yo lo disfruto muchísimo. Sí requiere un dominio, por supuesto, del instrumento, y deben de saber también que hay diferentes tipos de timbales. Hay, por ejemplo, en los tipo americano, que es un pedal que es prácticamente directo. Tú colocas la nota con el pedal y cambia la afinación. Pero están los tipo Dresden, que tienes que mover un clutch, una palanca, para poder soltar el pedal y subir y bajar. Esos, por supuesto, que requieren más tiempo, un poquitito de más milésimas de segundo para poder hacer el cambio de afinación. Y bueno, uno se vuelve experto, pero de todas maneras sí tenemos ese punto. Entonces, es por eso tan divertido e importante este acercamiento con los compositores. Es, por un lado, posibilidad de ejecución al momento, y también posibilidad de ejecución a posteriori con diferentes orquestas o solistas. Buenísimo. Antes de pasar a otros compositores, quisiera aprovechar el concierto Voltaje para un tema que sabes que me interesa particularmente, que es la creación, la interpretación de las mujeres en la música, ¿no? Y aquí, bueno, hubo esta colaboración con Gaby Ortiz, pero además siempre cuentas de un memorable concierto donde estaban las 3 Gabys, ¿no? Que era el concierto de Gaby Ortiz, dirigió Gabriela Díaz Salas Triste y tú eras la solista. Y bueno, la colaboración con la directora de orquesta es otro tipo de colaboración y otro tipo de interpretación conjunta. Y bueno, es memorable, por eso ese concierto. No sé si nos quieres contar de esa experiencia de las 3 Gabys. Muy divertido, sí, casi. Si no te llamas Gaby, no puedes estar aquí. Sí, Gabriela Díaz, Gabriela Ortiz, Gabriela Jiménez, parecía bueno, se prestaba para un meme, ¿no? Fue muy gratificante. Primero fue, pues sí, con la orquesta del Politécnico, la Sinfónica del Poli, que deben de saber que pues también yo siempre me ubico muy cerca del Politécnico, porque yo estudié en vocacional. Yo soy técnico en mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales, y mi idea era seguir en el Politécnico, pero pues no encontré la carrera de ingeniería acústica como tal. Sí estaba por el lado de arquitectura o por el lado de la física, etcétera, ingeniería de materiales, etcétera, pero no como ingeniería acústica, y creo que sigue sin existir en México la carrera, la licenciatura. Entonces, pues en ese momento también estaba yo en piano y en percusiones. Entonces imagínense, es como, no, bueno, tengo que decidir. Y me quedé en el conservatorio, piano y percusiones, y después dejé el piano para dedicarme 100% a las percusiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre tengo en el queso que le llamamos, esta cercanía con el Politécnico. Toda mi familia, salvo una de mis hermanas que es de la UNAM,
puros politécnicos. Entonces, para empezar el caminito a llegar al Politécnico, fue así como, ay, que se siente genial. Y llegando, pues claro, o sea, estoy hablando de que la experiencia no solo es musical, también es social, es algo muy de integración con lo que estamos viviendo. Y cada punto que para nosotros es importante, pues justamente forma parte de la experiencia. Entonces, ese el Politécnico me representa muchas más cosas que solo música, e incluso, de hecho, por cierto, me ayudó mucho en vocacional, conocí el código de colores: negro, rojo, café, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, que inclusive los mismos electricistas no lo conocen. ¿Por qué? Porque pues ya pueden acceder a la tabla directamente, pero a mí me gusta pensar en colores porque justamente quita ese rasgo numérico o alfanumérico y que nos da esa cualidad de poder pensar en colores. Entonces, ¿qué es? Para mí la experiencia de haber hecho música, no fue el voltaje, fue el concierto Candela de Gaby Ortiz, que es para percusiones y orquesta, y ese concierto es muy disfrutable porque cada movimiento presenta diferentes sets. El primer movimiento es con marimba y el segundo es con instrumentos vibráfono, otros instrumentos más digamos diferentes, porque el tercer movimiento es totalmente de membranófonos y es muy divertido, es muy amigable, pero no, sí, para estudiar igual hay que acercarse mucho a lo que es el texto de Gaby Ortiz. Eso me ha ayudado muchísimo a conocer, a entender lo que es pues sí, el lenguaje de Gaby, porque cada una de sus obras manifiesta como una especie de diferentes emociones. Es algo que también para mí es muy importante, trabajar las diferentes emociones siempre directamente sobre la música, o sea, experimentar uno las diferentes emociones, y eso es algo muy rico, nos enriquece a nosotros como intérpretes. Entonces sí, fue muy divertido. Gaby, hola Gaby Díaz, y Gaby Ortiz también, hola queridas Gabys. Y nos encontramos ahí, el crear tres mujeres, música de compositora mujer, dirección mujer y ejecución mujer. Sí, claro, siempre nosotros en nuestra esencia, claro, si somos mujeres tenemos nuestra esencia femenina, pero nunca está ajena a la esencia masculina. Eso es algo que para mí es algo muy claro. No sé si para todo el mundo es claro, pero no, la mujer no es solo mujer, tiene también todas las diferentes, todos los grises entre el blanco y el negro. Todo eso somos todos nosotros. O sea, lo normal es lo diverso, y es algo que para mí es muy importante conocer, reconocer y valorar. Entonces, sí, es cierto que el tipo de esencia se manifiesta según la persona, y por eso es tan emocionante hacer música con diferentes directores, compositores y otros intérpretes, y hasta con música, por supuesto, electroacústica o con modificación electrónica. ¿Por qué? Porque cada tinte del diferente gris nos hace, pues sí, completos. Buenísimo. Y justamente quería regresar a ese punto que es la colaboración directa o indirecta con los compositores, que nos cuentes de los estrenos en los que has participado. Incluso comentabas de la obra de Risco en la que tuviste la oportunidad de modificar las partes, ¿no? Como una colaboración. Cuéntanos. Sí, es algo muy divertido. Mira, por ejemplo, con Salvador Torre hicimos, Solkin escribió este concierto para flauta y percusión que está, si no mal recuerdo, en Spotify, en alguno de esos. Ese trabajo es como uno cuando recibe la música, o si hay un bosquejo antes, eso nos permite a los intérpretes de ir revisando poco a poco qué es lo que es posible hacer. Ahora, cuando uno sube la velocidad hay cosas que ya no son posibles.
Entonces es cuando hay que hacer modificaciones y entonces uno pregunta al compositor. O bien también el compositor estar a un lado del intérprete y poder ver qué es lo que sí es factible y no. Y no solo eso, sino también la posibilidad de libertad de creación al momento de la ejecución. Todo ese tipo de posibilidades nos hace que el trabajo conjunto entre, o sea, no solo por el instrumento en sí, decidir o definir qué instrumentos se van a usar, sino también la cualidad estética, musical y artística de poder, y técnica por supuesto, de poder trascender la realidad, que pues aunque uno piense, sí somos ilimitados, no, sí hay limitaciones físicas, por supuesto, y que de hecho para mí también por eso es tan importante recalcar que para todos los ejecutantes, pero yo hablo más que nada como percusionista, es muy importante trabajar esta parte de la tranquilidad, de la paz, de la de no estar tensos, porque la tensión muscular puede provocar hasta lesiones y eso es algo muy delicado que, bueno, ya algunos médicos pueden hablar. Pero bueno, regresando al tema, perdón, muy fácil, me voy a otro lado, ¿verdad? Es este trabajo colaborativo con el compositor, sí requiere ser muy cercano. Cada vez más vemos que hay programas virtuales que permiten pues a las personas en general poder acceder a la composición. De hecho, yo he visto varios programas que sin saber música, pues se puede uno divertir con algunos juegos que hay, y pues hasta compositor se puede uno hacer sin saber música, sí, pero el ejercicio en sí de composición y de interpretación y de ejecución va mucho más allá de lo que vendría a ser lo que puede uno jugar con estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque la creación humana va unida a emociones, a sentimientos, etcétera. Entonces, por eso sí creo que el trabajo siempre va a ser valiosísimo entre compositor e intérprete. Y de hecho hay muchos compositores e intérpretes que justamente pues ya cuentan con esta posibilidad bueno, ya está hecho que sí es posible de tocar. Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención que no es fácil para un compositor, más pensando en técnicas extendidas o en posibilidades de ejecución que muchas veces van más allá de la creatividad y de la creación, es como la imaginación mucho más lejana a las posibilidades, y es por eso que sí uno agradece que siempre exista ese vínculo, esa estrechez entre el trabajo de composición e interpretación, que tiene que ver también con ejecución. Es que no es lo mismo ejecución e interpretación. No. Oye, ya se nos va acabando el tiempo, pero me quedan dos preguntas. Bueno, una es que nos hables de estrenos o bueno, estas participaciones que has tenido de obras contemporáneas, que bueno, me dabas una lista, Pacho Flores y otros, que nos cuentes así un poco en qué has participado, dónde podemos verlo, etcétera. Sí, mira, bueno, por ejemplo, está Shadow Blues, que a mí me encanta ese disco, es con el trío de flautas d'Argent, con François y bueno, con tres franceses, vinieron a México. ¿Por qué? Porque querían que grabáramos aquí el Shadow Blues, que es un montón de movimientos, pero está basado en música japonesa, en ritmos japoneses. Y obvio pedían un taiko. Para conseguir un taiko en México, y más si es grande, es casi, bueno, ¿dónde voy? ¿A la embajada? ¿O dónde voy? Y entonces sustituimos por un huehuetl, que precisamente a quien mencioné, Pepe Navarro, nos facilitó un huehuetl, y estaban encantados con el sonido del huehuetl, y obviamente para la ejecución del huehuetl es todo el cuerpo. Cuando nosotros tocamos un instrumento membranófono, queremos que vibre la membrana y que salga el sonido al universo. Eso de verdad quisiera uno. Bueno, de hecho sí sale, pero no lo alcanzamos a percibir.
y el punto es que estas colaboraciones hacen que ya le habían tocado esta obra, el trío d'Argent, pero cuando vienen a grabarlo aquí como el estreno oficial fue como, no, bueno, estamos más que contentos de esta posibilidad, pero aparte con el plus de instrumentos prehispánicos. Por ejemplo, como ya mencionaba, la obra de Salvador Torre, a mí me costó mucho trabajo porque es como un poco más, con ritmos muy complicados, complejos, como entrelazados, números primos, con números primos, o sea, un septillo de treseillo, ¿no? Es que, bueno, no, bueno, es complicado, y en ese tipo de obras o de composiciones tiene uno que analizar muy profundamente cómo se divide, cómo está la proporción rítmica. Sí, es casi, es matemática pura, de hecho es lo que es. Nosotros, por ejemplo, los percusionistas, para mí es muy importante el trabajo de altura de baquetas, por ejemplo, para un dominio específico de lo que son los matices. Es un trabajo muy, muy importante y siempre vamos, bueno, yo procuro ir lo más apegada posible, el mayor control posible, y sí es mucha práctica, es un trabajo constante de uno mismo. Hay un concierto que a mí me encantó de Meyer Kupferman, neoyorquino, que se llamó Ice Cream Concerto y que era para ensamble mixto de jazz, piano, saxofón, etcétera. Es muy divertido. Y no, bueno, era jazz contemporáneo, es a mí me encanta el jazz contemporáneo porque no deja el jazz, pero siempre con esta cualidad de inmensidad de lo que es lo contemporáneo, de esta actualización constante. Eso para mí es lo contemporáneo. Y fue con Atril 5. Bueno, lo que hizo Meyer Kupferman fue también escribir un solo para cada intérprete, cada instrumento, y justamente pues yo estrené la parte de marimba, que eran 2 páginas, sí, pero bueno, 2 páginas muy, muy intensas, todas las 5 octavas en minuto y medio. Y también hizo un dúo de percusiones en este caso porque había un baterista. Entonces fue muy divertido. Y bueno, así hay también el maestro Jorge Peña, por ejemplo, que hicimos una obra de él que se llama Janus, Hanum Arius, algo así. Él está en, en Baja California. Entonces por eso para mí fue muy, muy, muy particularmente importante porque él es percusionista. Entonces yo fui invitada en esa ocasión para hacer el reestreno de la música de Ricardo Risco, de música nocturna para timbales y percusiones, que bueno, la primera vez la tocó Chucho Guadarrama en México, y desde entonces, hace muchos años, no se había vuelto a tocar. Entonces, ¿qué es lo que yo le pregunté a Ricardo? ¿Puedo hacer una cadencia en este lugar? Porque para mí falta una cadencia ahí. Pues claro, por favor, hazla. Pues ni tarda ni perezosa, hice mi cadencia improvisada. Entonces, por eso, para mí siempre es esa búsqueda de poder platicar con el compositor. Siempre es muy importante. Y con el caso de Jorge Peña, pues sí era todo muy, muy, muy claro, muy bien escrito, y muy divertido también. Este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es música de cámara, ensambles mixtos, ensambles de percusiones, orquesta sinfónica, solista de percusiones, y pues nunca es la cosa más emocionante y divertida que puede existir, ser percusionista. Percusionista diversa y múltiple. Oye, creo que podríamos seguir platicando 2 horas, pero el tiempo se nos está terminando. Entonces quisiera saber si alguien aquí en la sala o alguien en línea tuviera alguna pregunta, algún comentario para Gaby, y nos da tiempo de retomarlo. ¿No? ¿Ni en línea ni en vivo?
todo quedó muy claro. No, sí, sí va a haber una pregunta aquí en la sala. Sí, muchas gracias. Gaby, has logrado algo que es sumamente difícil y que es fantástico que ocurra, y es que uno llega a ver el concierto de una orquesta y tiene al frente al primer violín, al concertino, al cello, luego otros, y por allá escondido detrás el timbalista, ¿no? Y digamos, no tarda tiempo en la experiencia musical para darse cuenta de cuántas cosas dependen de lo que ocurre allá atrás, ¿no? Y dices cosas muy lindas de cómo estás acompañando a todo el mundo, cómo tienes que tener claridad para ver cómo interactúas, cómo respondes, cómo enfatizas algo, cómo los armónicos que genera el timbal envuelven los acordes de la orquesta. Todo eso es muy lindo, y pasaste un poco rápido a mi juicio por ahí. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Sí, por supuesto, sí, no, es que es todo una gama de acción, de realidad que vivimos los timbalistas. Sí, en efecto, si tu timbal está medianamente templado, ¿qué es un templado? Es que los tornillos, que sí pueden ser 6, 8, estén, digamos, a la misma o muy cercana presión para que el parche esté lo más regular posible de presión en todos lados. ¿Por qué? Porque si no está de esa forma, entonces justo vienen armónicos que uno no puede controlar. Es muy divertido de que sepan ustedes que cuando uno estudia, cuando uno toca timbales, cualquier membranófono, pero en especial timbales y bombo, imagínense la membrana que sube y baja, que es la vibración natural de cualquier cuerda, cualquier membrana, varilla, en fin, el punto es que si tu baqueta toca la parte de la cima con C, entonces pues te rebota la baqueta. Y si está en la cima con S o en el valle, entonces se traga la baqueta. Es como, ¡ay! ¿Y entonces qué hago? Bueno, y para eso es una práctica de estar todo el tiempo pegado al instrumento, de qué manera puedo, sin perder esta relajación y la postura, etcétera, es siempre manejar esta técnica, por así este movimiento, que pueden ser muñecas, dedos o brazos, pero ¿qué es lo que me dice que está o no? El oído siempre es el que me dice sí o no, entonces hay que modificar al momento la situación. Entonces, es por un lado la mecánica del instrumento, que viene siendo eso, la mecánica, y luego al mismo tiempo está que si por decir algo, tocamos con cuerdas, alientos, maderas o alientos metales o con otras percusiones, o con piano o con arpa, entonces cada instrumento tiene la tendencia a tener cierta afinación, más si son de estas variables como las cuerdas y los alientos, no tanto, bueno, arpa todavía también acomodan su afinación, pero el piano es casi imposible que acomoden la afinación. El punto es que uno ajusta con respecto a la respuesta de mi instrumento, que es precisamente en base a el tono fundamental y los armónicos, junto con lo que está pasando en la orquesta. Por ejemplo, un fortísimo, ¿qué les gusta? De Wagner o de Tchaikovsky, hay la tendencia a subir ligeramente la afinación. Si uno se queda como timbalista, en la final, no, pues ya, yo ya afiné mi no, es tremendo, no puede uno apoyar a la orquesta. Entonces, lo que sucede es que uno trabaja, bueno, yo trabajo con los pies en los pedales lo más que puedo, pero como toco de pie, entonces, pues, un pie en los pedales y el otro, pues, en el piso, ¿no? Entonces, ojalá tuviera 3 pies, pero no es posible. Bueno, el punto es que hay que estar ajustando, o en una Carmina Burana, el solo con la flauta. Mi, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Es que puede ser que sea ligeramente abajo, eso no lo sé.
es como tirar la moneda al aire. Eso no lo sabemos. Entonces uno afina con respecto a cómo viene la orquesta, pero inmediatamente hay que actualizar, corregir, por decirlo de otra forma, a lo que se está dando al momento. Entonces el oído se hace como antena parabólica, sí, fíjate, y nos hace esta posibilidad de acompañar mejor o de proponer lo que sea un tiempo nuevo, una afinación nueva, en fin, es como una especie de un liderazgo, pero al mismo tiempo un liderazgo colectivo. Es como, sí, propongo, pero al mismo tiempo no dejo de percibir todas las propuestas en orquesta sinfónica, pues somos tantos como habemos. O sea, desde mi punto de vista, sí es cierto, hay concertino, hay principales, sí, pero todos tenemos exactamente todos los X, N, si somos 80, si somos 90, si somos 100, tenemos exactamente, pues sí, sonamos exactamente la misma puntualidad, por así decirlo, la misma presencia a la hora de tocar, sean solos, por ejemplo, de un principal, o sea, de tutti, todos tenemos esa tarea, ¿no? Entonces, por eso es tan divertido tocar en orquesta, porque para mí es la sociedad perfecta. El individuo no se pierde dentro del colectivo. Muchísimas gracias, Gaby. Es un placer oírte hablar y cómo se mezclan elementos de física, acústica, materiales, música, interpretación, y escenas musicales. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a dialogar sobre música contemporánea vista por sus intérpretes. Un abrazo hasta Guanajuato y muchísimas gracias. Gracias, Mavi. Gracias a todos. Nos vemos desde Guanajuato. Bye. Nos vemos. Gobierno de México.